uno con unos movimientos, por ejemplo, que en el caso que cuando el precio de la leche está bueno, está alto, los productores generalmente migran, aumentan su ganadería de leche, y cuando los precios de la carne están buenos, también se dirigen su movimiento, su fuerza hacia la producción de la carne, ¿no? Pero en todo caso así se maneja la ganadería tradicionalmente en Venezuela, de doble propósito. Ello quiere decir que el promedio de producción de litro por leche por vacas por día está en el promedio nacional 4 litros, como promedio nacional. Eso es muy bajo, eso hay que aumentarlo, hay que romper ese piso, hay que salir de ese piso. Eso se ha mantenido en Venezuela de generación en generación. Okay. Bueno, y eso es uno de los factores a los cuales contribuye que la producción, que no se aumente la producción, no se aumente la productividad. Por ejemplo, nosotros deberíamos los venezolanos estar produciendo en este momento que estamos conversando 10 millones de litros de leche diario, que es lo que requiere el venezolano. ¿Y cuánto se produce? Estamos produciendo entre 4 y 5 millones de litros, es decir, estamos produciendo aproximadamente el 50% de lo requerido. Entonces siempre tenemos un déficit gigantesco. Entonces, mientras tengamos ese déficit gigantesco, por supuesto, que siempre va a faltar leche líquida, leche pasteurizada, leche UHT, leche en polvo, van a faltar los derivados, va a faltar queso. ¿Por qué? Porque la producción nacional no tiene la fuerza suficiente para producir los 10 millones de litros diarios, y ese es un conflicto que tenemos que resolver, y a nuestro juicio la única forma de resolverlo es a punta de producción nacional. ¿Desde hace cuánto tiempo la producción nacional de leche viene cayendo? Mira, la producción nacional de leche se mantiene, digamos, con altibajos, ¿no? Ciertamente, no es que ha caído, lo que pasa es que las condiciones de producción en el país se han complicado cada vez más, y a veces es muy difícil, José Agustín lo puede explicar mucho mejor que yo, es las condiciones de producir. O sea, producir en el campo requiere pasto, vacunas, etcétera, etcétera, que cada vez son más difíciles de conseguir, y entonces, por supuesto, eso agrava las condiciones para que haya más leche, para que la industria pueda procesarla para una población de 30 y tantos millones que tenemos aquí. Esto es un dilema. Previo a la conversación que estamos teniendo, estábamos conversando con José Agustín sobre esto, fíjate. Una solución para esto, que es única, no hay otra, es que el Estado venezolano tiene que volcarse, pero cuando decimos volcarse es verdaderamente hacerlo para apoyar de todas las formas posibles a los productores nacionales, para que estos tengan mejores facilidades para aumentar no solamente la producción, sino la productividad de su ganadería, en este caso de leche, para que podamos tener una oferta de mayor cantidad de productos lácteos en el mercado, para que la industria pueda transformar y llevar a la población. Arrancabas diciendo que desde cuando la gente no consigue leche en polvo, pasteurizada, UHT, quesos, etcétera. Sin ningún tipo de restricciones. Sin restricciones, bueno, pero es que ahora es muy difícil conseguirla. Fíjate, voy a nombrar unos 2 o 3 cositas que están pasando en este momento. Por ejemplo, en las que efectivamente estamos trabajando. Uno de ellos es leche en polvo. Ahorita es muy difícil conseguir leche en polvo en el mercado. Sin embargo, particularmente el ministro Marcos Torres nos ha comentado que el Estado venezolano tiene alrededor de 50.000 toneladas, pero esas toneladas las tiene el Estado que no están en la calle. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa leche no está en la calle? Por el precio. ¿Por qué pasa? Para que esa leche llegue al mercado tiene que haber un empaque donde llevarlo. Ese empaque subió de precio. Está ahora mismo, lo averigué antes de venir, está alrededor de 125 bolívares por unidad, es el promedio que da. Entonces, si tú compras esa leche, que te la vende el Estado, que la importa el Estado, la vende nosotros, entonces tiene que ser, ¿cuál es el precio que debería ser para venderla? Bueno, la sumatoria de todos los costos, es decir, la materia prima, la leche, el empaque, los gastos de transformación, los gastos directo. La transformación quiere decir utilizar las maquinarias que tenemos nosotros para poder llenar ese empaque, los gastos de nóminas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo tiene que ganar, es decir, la industria tiene que ganar, y el comerciante que lleva el producto a la calle también tiene que ganar. Si ustedes fueran obligados en este momento a vender este producto, por ejemplo, la leche en polvo, en las condiciones actuales, con los precios del empaque como están, con los precios obviamente del producto como están, ¿cuánto perderían? ¿Cuál sería el porcentaje de pérdida? Te cuento, fíjate, un poco para aclarar, porque fíjate, en este momento hay 2 grandes empresas del país, del sector lácteo, que tienen leche y la están
la tienen en la calle, ya salió. Eso es un acuerdo que llevamos con el Ejecutivo Nacional hace como 2 semanas más o menos, particularmente con el ministro Marcos Torres, que debemos ser honestos, ha puesto mucho de su parte para que esto se logre. Y esa leche ya llega a la calle. ¿Por qué? Porque estas 2 empresas compraron esa leche hace tiempo a un precio mucho más bajo. ¿Pero por qué no estaba en la calle? Porque no había empaque. Llegaron los empaques, salió la leche a la calle. Empieza a salir la leche a la calle. Pero ¿qué pasa? Eso es más o menos alrededor de 2.200 toneladas, 2.300 toneladas, no más de eso. Y eso se acaba muy rápidamente en un mercado restringido de productos donde no hay, donde la gente sale desesperada a conseguirlo. Entonces, mañana nos recibe el ministro para conversar otra vez de esto, porque debemos corregir el precio de venta al público al final para que todas las empresas puedan acceder no solamente al precio de la materia prima que tienen, a los empaques para que el precio esté allá. Sin embargo, fíjate, nosotros creemos que al precio que lleguemos, garantizamos que seguramente está mucho más barato que el precio de lo que se dice el bachaqueo, porque ese es un precio, eso es algo irracional que está en la calle, pero que el gobierno tiene la posibilidad efectiva de resolverlo y en muy breve plazo. ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Bueno, fíjense, ya por ejemplo, el tema del bachaqueo, ya nuestro pueblo parece una muchedumbre andante, haciendo las colas, malogrando su tiempo. Y la economía venezolana, nosotros sentimos que en este momento no tiene las herramientas suficientes para satisfacer las aspiraciones del pueblo venezolano en cuanto a la alimentación de todos los rubros y de todos los productos. Y la ganadería nacional en este momento tampoco cuenta con las herramientas suficientes, con un entorno sano para producir que le permita al venezolano tener segura su leche, sus derivados, su queso a punta de producción nacional. Por ejemplo, fíjense, un saco de fertilizante desde el año 2013 hasta este momento ha aumentado más de 7.700%. Es decir, un saco de fertilizante hoy producido en la petroquímica venezolana y llevándolo con flete a los asentamientos de producción está sobre 5.000 bolívares el saco. Esto significa, bueno, leche más cara, carne más cara, cereales más caros, caraota más caro, raíces y tubérculos más caros. Entonces, es absolutamente urgente y necesario un saneamiento del entorno para producir. Por ejemplo, en este momento los ganaderos venezolanos, los productores de leche, de carne en Venezuela, no tienen semillas de pasto, semillas certificadas de pasto, es decir, no hay semillas de pasto en Venezuela. En este momento, por ejemplo, reparar una caja de velocidad de un tractor Veneirán en repuesto nada más cuesta 1.000.000 de bolívares. En este momento, por ejemplo, no se consiguen discos de rastra en Venezuela. El alambre púa está muy complicado. Un elemento indispensable para nosotros es la grampa para trabajar el alambre de púa. Existen serias complicaciones y esas serias complicaciones hacen, por supuesto, que la producción nacional en materia de leche, por ejemplo, no tenga la musculatura suficiente para resolverle a nuestro pueblo sus necesidades, sino que habrá que ir siempre a las importaciones, y las importaciones ya sabemos que por concepto del entorno internacional, de las caídas del precio del petróleo, no queda otro camino que hacer agricultura en Venezuela y hacer ganadería en Venezuela. Por ejemplo, yo estuve el año pasado en Brasil tratando de buscar maquinaria, de ver cómo hacemos para traer maquinaria, y nos conseguimos que Cuba le compró 2.000 equipos de riego a Brasil y Zimbabue le compró 2.000 equipos de riego a Brasil para hacer agricultura y ganadería bajo riego. Yo no creo que Cuba y Zimbabue tengan más recursos que Venezuela con toda la caída de los precios del petróleo. Entonces, una de las alternativas que nosotros estamos promoviendo es hacer ganadería de leche bajo riego. Ya nosotros lo estamos haciendo, algunos asentamientos en el Zulia, en Monagas, en el sur de Anzoátegui, y hemos roto ese piso del que yo hablaba de los 4 litros de leche, hemos pasado de 4 litros de leche por vaca por día hasta 15 litros de leche por vaca por día, con vacas venezolanas, mestizas de Carora, mestizas de Pardo, mestizas de Holten, hechas en Venezuela, que las tenemos así. Y nosotros masificando, que el Estado masifique esa política, que se convierta en política pública, los productores venezolanos hasta podemos convertirnos en ahorradores de divisa y podemos garantizarle al pueblo venezolano que no siga mendigando una migaja de leche de cola en cola. ¿Cuál es la cobertura del consumo nacional de leche que aporta la producción o los productores nacionales?
Como te dijo José Agustín ahorita, fíjate, estamos produciendo más o menos como el 50% de las necesidades. De las necesidades. De las necesidades. El resto se importa. El resto debe importarse y seguramente se tendrá que importar por un largo tiempo más, hasta tanto y sobre todo si no efectivamente apoyamos a los productores nacionales. Y aun con la importación se está dando cobertura total a la necesidad de No, consumo porque la de leche. importación se restringió también. Te cuento eso, las 50.000 toneladas que te estoy mencionando. Fíjate, el Estado venezolano históricamente ha tenido una capacidad de tener alrededor de entre 160.000 y 180.000 toneladas al año para abastecer el mercado nacional, aparte de la producción nacional. Entonces, ¿cuál es el déficit? Esas 180.000 toneladas. El Estado no ha podido traer mucha más leche por el tema de los dólares, la falta de divisa, y no ha podido traerla. Entonces, eso complica la situación. Pero fíjate, siempre hablando, como dice el programa, soluciones, nosotros creemos que hay soluciones. ¿Cuál es digamos, la llave que hay que pasar? Ciertamente, los ministros de la Economía tienen que avanzar. O sea, no podemos, lamentablemente hay que dejar el discurso, hay que abandonar ya digamos, el decir que Venezuela es un país próspero, que Venezuela es un país que tiene muchas expectativas, etcétera, etcétera, pero eso no se convierte en realidad, porque a veces cuando uno va a hablar con los ministros, particularmente con el ministro Marcos Torres, que inclusive nos ha planteado cosas que nosotros de hace tiempo hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo. Luego, funcionarios de segundo piso eliminan las restricciones. Te voy a mencionar una en concreto que está vigente en este momento. La leche pasteurizada, en un programa que arrancamos hace ya varios meses, si mal no recuerdo, desde el año pasado, con el ministro de Agricultura, para arrancar la producción de leche en pasteurizado. No teníamos los empaques, empezamos a conversar sobre el tema de los empaques, había que corregir el precio de la leche pasteurizada. Efectivamente, discutimos muchísimo con el ministro de Agricultura, con el ministro de Agricultura, con el ministro Marcos Torres, con el ministro Pérez Abad también lo conversamos y salió la resolución. Nosotros particularmente, yo estaba allí cuando el ministro Pérez Abad nos dijo, esto no puede ser así, vamos a corregirlo. Ordenaron la corrección de la resolución y luego la resolución salió exactamente en contrario de lo que habíamos acordado con todos los ministros. Al punto, fíjate esto, al punto que el propio vicepresidente de la República, Aristóbulo Usturió, en una reunión nos dijo que no nos preocupáramos, que esa resolución había salido sin autorización, que nosotros teníamos que seguir. Estamos hablando de la resolución, la última resolución sobre el precio de la leche, que ubica el litro de leche pasteurizada en 355 bolívares. Pero fíjate, esa resolución tiene también que incluyó allí la leche de larga duración, que no estaba regulada. Eso causó por unos 2 días más o menos que se paró la producción de leche en el país, porque no es posible. Por otro lado, el Ejecutivo Nacional, el ministro Marcos Torres nos autorizó a importar los empaques que no habían a dólar Ricón. Entonces, ¿cómo haces para traer empaques a dólar Ricón? O sea, a 200, para entonces, ahora mismo está ocurriendo 600 bolívares más o menos. ¿Cómo haces para traer ese empaque, meter leche y luego a un precio de 355 bolívares? No es posible. Entonces, el vicepresidente nos dijo que no nos preocupáramos con eso. La resolución sigue vigente, está vigente en este momento. Nosotros estamos produciendo la leche porque digamos, verbalmente nos pusimos de acuerdo con ellos. Pero no puede ser que un funcionario de segundo nivel haya hecho esto y no ha pasado más nada, no se ha corregido nada. Hay mucho, o sea, estamos en un riesgo los productores de leche de larga duración haciendo esta leche cuando hay una resolución que dice expresamente que el precio tiene que ser mucho más bajo. ¿Qué otras cosas afectan la producción de leche en nuestro país? De eso hablamos al regreso. Quédense con nosotros. Cuando volvamos comenzamos a leer sus comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag o etiqueta que estamos utilizando, #SolucionesLeche. Ya venimos. Usted está viendo Soluciones. Ya terminamos. Ahora lo que hay que es humarlo. Los dulces de antes, caramelo al natural. No lo cambio ni por una cocina nueva, porque este gas no se me va. ¿Quiere probar? Con el trabajo, con la familia, el futuro, con Venezuela, a todos nos motiva un compromiso.
El nuestro es contigo. Excelsior Gama, excelente calidad en sus productos y servicios. Muy pronto, las mujeres que están en todo te sorprenderán. Ya sabes, muy pronto por Globovisión. Venimos a demostrarte lo que el ingenio venezolano es capaz de hacer. ¿Estás preparado? En nuestra segunda temporada, venimos con nuevas secciones para mostrarte los emprendimientos e innovaciones que se desarrollan en nuestro país. Somos Glocalidad, somos Globovisión, todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo, que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Papa Francisco. Seguimos con Soluciones. Continuamos en Soluciones, más que interesante este tema definitivamente. Vamos a comenzar a compartir con ustedes algunos detalles o comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter @SolucionesGB. Por ejemplo, Ángel Morgado nos dice: Soluciones Leche. En mi pueblo de Aragua, de Barcelona, hay una empresa de lácteos y no produce nada, es del gobierno, denuncia él. También nos dice por aquí, un poco más adelante, vamos a ver, Danilo José Caridad: buen día, aquí en Venezuela especulan con todo, cobran los que les da la gana y nadie hace nada. John Edgar Muñoz también nos dice: Soluciones Leche. ¿Por qué si el gobierno habla de simplificación de la producción no existe leche de cuarto o medio litro? Ayudaría, dice él. Nairit Meléndez también dice por aquí: Soluciones Leche, la semana pasada hice una cola de 7 horas para comprar 1 kilogramo de leche en polvo. Tenía 1 año sin conseguirla y tengo niños. Es la situación que, pues, como ella, pues, padecen muchos venezolanos. También nos dice por acá Norberto Antonio: Soluciones Leche, inseguridad jurídica y personal y de unidades productivas hacen que la producción haya bajado estrepitosamente. Estábamos hablando en el segmento anterior de que en nuestro país se producen diariamente, según el presidente de Confagán, aproximadamente 4 millones de litros de leche. La demanda, o para cubrir la demanda, se necesitaría producir 10 millones de litros de leche. Es decir, estamos produciendo solo el 40% de lo que necesita el venezolano. Mejorar, digamos, la mecanización y la tecnología en la producción de leche es una solución viable para hacer que esa cifra aumente. Pero claro, y en términos definitivos y además rapidito. Ahorita se producen 4 o 5 millones de litros y nosotros podemos, aumentando, por ejemplo, mire, la producción de leche en Venezuela, en un cc diario, se aumenta la producción en 100.000 litros diarios. En un cc ahora, ¿qué necesita el sector productivo? El sector productivo necesita un entorno sano. ¿Qué es un entorno sano? Ciencia y tecnología, por ejemplo, que le permitan al sector productivo almacenar pastos, almacenar forrajes, hacer silos con maquinaria especializada. Esa maquinaria especializada no la tenemos nosotros en Venezuela, pero la tenemos en el Mercosur. Y Venezuela es un país miembro del Mercosur. Nosotros hemos venido planteando que para tener ciencia y tecnología a la mano con esos equipos, con esa maquinaria, Venezuela debe ser un país actor dentro del Mercosur y no un país receptor dentro del Mercosur. Venezuela necesita garantizarle la seguridad personal a los productores en todas sus unidades de producción, grandes, medianos y pequeños. ¿Por qué? ¿Qué dificultades específicamente se están viendo en este momento, bueno, en ese fíjese, sentido? Hay un refrán muy viejo, más viejo que todos nosotros, que dice que el ojo del amo es que engorda el caballo.
Hay muchísimos productores de leche, de carne, de agricultura que no pueden ir a su finca porque los secuestran, porque los vacunan, porque los asesinan, porque los hieren, porque los amenazan, y eso hace que los niveles de producción... Y es algo que además se ha venido denunciando desde hace años ya. Sí, eso no se ha podido contener. El gobierno, la Guardia Nacional Bolivariana, a través del CONAS, se han venido dando, que es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, se han venido dando unos golpes importantes a unas megabandas que existían en Venezuela, y eso lo reconocemos los productores. Aparte de eso, necesitamos los productores que ir, por ejemplo, a un negocio de la esquina de cualquier pueblo de Venezuela y conseguir los insumos, conseguir los fertilizantes, conseguir los discos de rastra, conseguir los repuestos para tractores, conseguir los repuestos para los equipos, conseguir la medicina veterinaria, conseguir el alambre de púa, conseguir la semilla certificada de pasto, es decir, conseguir todo lo que nosotros necesitamos en un entorno que nos dé seguridad laboral, seguridad para el trabajo. Está difícil, está dura, está preocupante la situación para producir hoy en Venezuela, porque nosotros no necesitamos solamente semilla de pasto ni insumos para tractor, necesitamos también, por ejemplo, cemento. Los productores consumimos cemento. Bueno, el saco de cemento ya no se consigue, lamentablemente, y cuando se consigue está sobre los 4 o 5 mil bolívares. El mismo alambre de púa. Tampoco lo consigue. El alambre de púa, exacto, que es un insumo para nosotros altamente indispensable, de alto consumo de masivo, uso diario, de además, uso diario, exactamente, tampoco lo conseguimos. Entonces, rectificando todas esas políticas, dotando a los productores de esas herramientas, que el Estado se convierta en un gran orientador, que abra autopistas, que le abra camino a los productores. Aquí el sector productivo en su 90%, y no exagero, está dispuesto a acompañar al Estado en todas las políticas públicas para el saneamiento de la producción nacional, y eso es urgente porque nuestro pueblo ya no merece seguir malogrando su tiempo en una cola buscando algo. Le pregunto rápidamente, señor Campos, ¿cree usted que se ha politizado todo lo que se refiere al tratamiento de la producción agrícola ganadera en el país? Mire, yo diría más bien que se ha descuidado. El Estado tiene una deuda con la ganadería nacional. La ganadería nacional no ha sido atendida en las exigencias que tiene en este momento, en las necesidades que tiene, sobre todo cuando somos miembros de un bloque tan importante como lo es el Mercosur, y ese descuido que se ha tenido hay que retomarlo. Por ejemplo, el pueblo venezolano no anda buscando ni culpables, independientemente que hay que atacar a la impunidad, pero el pueblo venezolano lo que sí quiere son soluciones. Ahora, esas soluciones, ¿dónde están? Esas soluciones están aquí mismo en la política interna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un buen agrosoporte físico, nosotros tenemos una buena genética ganadera, de las mejores del mundo las tenemos nosotros. Pero no se está aprovechando al máximo. Por eso, porque se ha descuidado. Eso se ha descuidado, y entonces hay que romper ese piso de ese descuido para que nuestra ganadería se ponga a la vanguardia. Fíjese este ejemplo, yo en Confagán hicimos, después del verano, el 5 de mayo, hicimos una feria agropecuaria en Monaga. Bueno, usted sabe cuántos litros, lo hice a propósito, para ver cómo respondía el productor y cómo respondía en la ganadería. ¿Usted sabe cuánto produjo una vaca Carola, la que ganó? Produjo 30 litros diarios. La que llegó pisándole los talones produjo 29 litros. Y la que llegó de tercero produjo 28 litros. Esas son vacas hechas en Venezuela, en el municipio Torres, allá en el estado Lara. Eso lo tenemos nosotros aquí. Eso es lo que hay que desparramarlo para que los pequeños y medianos productores se incorporen a la producción nacional, se aumente la producción, se aumente la productividad. Y no queda otro camino, sino que ese es el camino. ¿Es fácil hacer eso? Claro que es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque nosotros tenemos los hombres y mujeres que están bregando en el campo venezolano, que están batallando en el campo venezolano. A pesar de las adversidades. A pesar de las adversidades, porque quien trabaja en el campo, quienes trabajamos en el campo, lo llevamos dentro de nuestra genética, dentro de nuestra naturaleza. Es decir, no es como quien monta un negocio de vender teléfonos celulares o vender camisas, no, quien está en el campo venezolano tiene una vocación especial, y esa vocación especial hay que estimularla dándole las facilidades y rompiendo los descuidos para que nosotros le demos la respuesta a la gente. Señor Figueroa, nos pregunta por el Twitter John Edgar Muñoz, soluciones, ese producto que venden como leche bajo el nombre de bebida láctea, ¿no es un engaño al consumidor? Pregunta él, pasa de los 600 bolívares, dice. No, fíjate, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que hay que ponerse en la realidad, que es lo que ocurre en el país. Si José Agustín nos está diciendo que estamos produciendo más o menos el 40-45% de las necesidades, evidentemente esa leche que se produce nacionalmente es muy costosa. ¿Por qué? Porque hay un mercado que está sedienta de esa leche. Entonces los precios suben de una manera escandalosa, como lo conocemos. La quesería nacional, que es esta quesería que se menciona como artesanal, es una quesería que no tiene regulación sanitaria, etcétera, etcétera. Esa hace que aumenten los precios. Entonces cuando uno agarra esa leche para fabricar industrialmente, para alimentar alrededor de 30 y tantos millones de habitantes que tenemos en el país, tiene que ser una leche de calidad. Entonces, cuando uno pulveriza esa leche, el precio de ese producto es muy alto. Entonces, por supuesto, esas bebidas lácteas están permisadas por el gobierno nacional, están permisadas por el Ministerio de Sanidad, y de manera, esos productos llegan a la calle con una calidad enorme, una muy buena calidad. No es leche entera, como está descrito en la norma Covenin, pero es un producto de altísima calidad. No es un daño al público porque está específicamente detallada. ¿Y no entraron en esta regulación de precios? No, lo único que está regulado es la leche. La leche como tal, la leche pasteurizada. Sin embargo, te reitero lo que te decía hace rato, está regulada la leche de larga duración, que no debería estar regulada. La Organización Mundial de la Salud habla de que el índice recomendado en cuanto a consumo de leche y demás productos lácteos para una persona al año debería estar rondando los 150 litros. ¿Cuánto está consumiendo al año el venezolano? Mira, en Venezuela se está consumiendo alrededor de 80, 90 litros por persona al año. Eso depende de la zona del país, pero ese es el promedio nacional. Casi la mitad. Casi la mitad. Nosotros estamos todavía lejos de alcanzar lo que debería ser, pero en este cuadro que hemos explicado hoy, donde estamos produciendo apenas el 45% de lo que necesitamos, y lo que necesitamos por diferencia no lo podemos traer porque no tenemos la divisa, evidentemente es que es una suma, es un juego de tontos. La única salida que tenemos a esto es aumentar la producción nacional. Y para ello, evidentemente, hay que prestarle todas las soluciones posibles a los productores nacionales. La industria venezolana está comprometida en esto. Tenemos varios programas, las empresas miembros de Cabilac y las no miembros de Cabilac también tienen programas de apoyo a los productores, pero esos programas eventualmente tienden a frenarse porque cuando compras esta leche de alto costo, y la vas a meter en un producto, no puedes, porque tienes una limitación en el precio más allá. Estas son cosas que hemos conversado con los ministros encargados del tema y hemos obtenido, debo decirlo, muy positivas reacciones. O sea, hemos visto que ellos están muy interesados que esto se resuelva. ¿Cuál es el problema? Que no terminamos de resolverlo. O sea, esto es angustioso. José Agustín estaba hablando hace un ratito y se angustia, yo también me angustio. No puede ser, nos parece algo absolutamente una locura el hecho de que tenemos las herramientas ahí, están a disposición, es muy sencillo hacerlo y no se hace. ¿Por qué no se hace? Eso es la pregunta de las 500.000 lochas. Nadie sabe por qué no se terminan de resolver estas cosas que son relativamente sencillas. José Agustín vende leche. Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Fíjate, nosotros siempre nos preguntan, todos los periodistas nos preguntan, ¿a qué precio creen ustedes que debería estar el precio de la leche en polvo, el queso, qué sé yo? Nosotros ahora mismo estamos diciendo, no, nosotros no sabemos. Pero lo que sí tiene que ser es que ese precio final tiene que sumar los diferentes costos que hay, la leche cruda, el empaque, el transporte y los gastos de comercialización. Sin embargo, y sus estimaciones, y de esas estimaciones vamos a hablar al regreso de esta pausa que vamos a hacer en este instante. Quédense con nosotros también, cuando vengamos continuamos leyendo sus comentarios a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o etiqueta #solucionesleche. Ya venimos.